Todos los emprendedores mezclan sus finanzas personales con las finanzas de la empresa. Todo mundo quiere iniciar un negocio llevándose el dinero directamente al bolsillo. Claro. El tú ser un emprendedor, pues es el trabajo más exigente y peor pagado que vas a tener en tu vida, ¿no? Tú como dueño te tienes que asignar un sueldo. La realidad es que también te acostumbras a trabajar bajo la informalidad, ¿no? En ese punto ya voy a ser feliz, ¿no? Cuando tenga hijos ya voy a ser feliz, cuando tenga los millones ya voy a ser feliz. El empresario muere más por abundancia que por escasez. Lo único que no vas a poder recuperar en esta vida, pues es el tiempo. Se llenó de pedidos, se llenó de empleados y de pronto, ¡pum!, cae. Ya no tiene el mismo servicio, ya no tiene la misma atención y terminó siendo uno más. Ya llevo 5 años, mi marca alguien más la registró. Tienes que buscar siempre un escape que realmente le dediques a tu cuerpo, a tu mente, y que eso te va a ayudar para que el negocio funcione. ¿En dónde realmente está el beneficio de ser empresario? Bienvenidos todos a un capítulo más de La Resaca Empresarial, donde la resaca no viene de excesos, sino de malas decisiones. El día de hoy, efectivamente, corrimos a uno de nuestros socios. No se crean. Tenemos a un invitado muy especial. Rodrigo Gómez es un abogado fiscalista con muchísimos años de experiencia y lo trajimos porque el día de hoy vamos a tener un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar de cuáles son los errores más comunes en el empresario, dueño de negocio, entrepreneur mexicano, ¿no? Entonces, antes de pasar a otra cosa, por favor, Rodrigo, preséntate. Muchísimas gracias. Antes que nada, mucho éxito en este proyecto que apenas veo que están iniciándolo y pues ahora sí que el mejor de los éxitos para lo que venga. Bueno, pues como comentaba, mi nombre es Rodrigo Gómez, soy abogado en materia fiscal, corporativo, propiedad intelectual y pues también hay algunos temas de emprendimiento que hemos realizado y que por ahí hemos experimentado para pues, darle también un giro diferente a la vida, ¿no? Excelente, Bienvenido Rodrigo. Gracias. ¿Qué tal a todos? De nuevo, Lalo Cerratos, maestro en finanzas y mi socio. Luis Hernández, en el área de marketing, ya saben. Y bueno, yo como siempre, Joel Esparza, también maestro en finanzas, experto en procesos, business intelligence y pues todo lo que se les ofrezca, ¿no? El día de hoy, errores. Precisamente el tema de nuestro podcast, Resaca Empresarial, viene de errores a la hora de tomar decisiones. Y uno de los errores que más hemos visto en nuestros clientes, y aquí mis socios no me van a dejar mentir, es todos los emprendedores sin falla mezclan sus finanzas personales con las finanzas de la empresa. ¿Cómo vemos este tema? Y quiero empezar con Rodrigo. ¿Cuáles son tus perspectivas? Tú que también te has metido todavía más a fondo a la contabilidad de las empresas. ¿Cómo ves este tema en la actualidad? ¿Qué tanto lo ves? ¿Qué tan grave es el error? ¿Qué tan mínimo puede ser el error? Pues mira, es una excelente pregunta porque realmente tiene que ver con el tema del emprendimiento y muchas veces con la inexperiencia de las personas cuando inician un negocio, ¿no? El que realmente mezclen lo que empiezan a ver como un ingreso de la empresa, entre comillas, porque muchas veces no es un ingreso, pero empiezan a ver como que ese dinero empieza a caer y pues de repente creen que tienen esa facilidad o esa posibilidad económica de empezar a sacar ese ingreso que se tiene de la empresa para poderlo pues llevar a otros canales, ¿no? Como gustos personales, incluso fiestas, comiditas y todo lo que se lleva, ¿no? Entonces yo pienso que sí es muy común, es un error muy, muy importante que se tiene que ir, pues de alguna manera que combatiendo y que la gente lo tiene que ir, pues de alguna manera poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Que realmente a un negocio, para que empiece a ser negocio, tarda ratito en poderle exprimir, ¿no? Claro. Pero bueno, pues también es una práctica que también deja una experiencia a las personas que realmente lo desarrollan o lo llevan a hacer o lo llevan a cabo, pues para darse cuenta de que pues es una piedrita en el camino y van para atrás. Y otra vez, pues ahora sí que el emprendimiento es parte de, ¿no? O sea, el saber que todos esos detalles, pues se aprenden solamente como intentándolo. Totalmente. Y aquí uno de los puntos importantes es precisamente esas curvas, ¿no? También en las empresas, donde muchas empresas en todos los tamaños, pues obviamente es hasta qué momento empieza a hacer negocio, qué momento empieza esa mezcla, lo que mencionaba ahorita en ese sentido Joel, de lo que eran las finanzas personales con lo que es la empresa, pero que muchas veces lo empieza a ver como ingreso y lo empieza a tomar. Y entonces esa complejidad de determinar si el negocio fue negocio o no fue negocio, ¿no? Porque obviamente también, ¿qué implica el emprendimiento?
es aprender, como lo mencionaba Rodrigo, en los aspectos de, oye, ¿cuánto me está costando realmente que mi negocio opere el día de hoy? Muchas veces no tomamos en cuenta, no tenemos noción de esto cuando hablamos de emprendimiento y entonces es que al final muchos negocios no sobreviven, ¿no? Esa pequeña curva, ¿no? Así es. Sí, exactamente. La parte de combinar lo que son las finanzas personales y las finanzas del negocio, pierdes de vista el margen, ¿no? ¿Y qué es el margen? Es saber si es negocio, lo acabas de mencionar, ¿no? Saber si es negocio o no es negocio. ¿Por qué? Porque crees que los ingresos de la empresa también son tus ingresos, los gastos personales son los gastos de la empresa. Entonces llega un punto en donde cuando te está quedando no hay un control, ¿no? Claro. Y precisamente cuando no hay un control comienzas a tomar malas decisiones y es en donde viene pues la resaca de ser empresario. Claro. Y yo creo que una vez que ya expusimos la gravedad o el alcance de este problema, ahí les va el tip más trillado que van a escuchar cuando quieran abrir un negocio, cuando ya están operando o lo que sea es, tú como dueño te tienes que asignar un sueldo. Y es, aunque suene que lo has escuchado 1000 veces, es súper importante que lo hagas, porque las personas siempre tenemos deseos ilimitados con recursos limitados. Entonces, si tú no te determinas cuál es ese límite de lo que vas a estar percibiendo de tu propia empresa, pues para ti la cuenta de banco de la empresa va a ser tu límite, ¿no? Claro. Y hasta que llegue a ceros, y si tienes tarjetas de crédito corporativas, hasta que llegue a menos $1,000,000. Tiene que ser bastante consciente el dueño o el empresario de que no puedes sacarle el dinero a la empresa porque sí, porque lo ves que está disponible. Porque muchas veces, y como dijo Rodrigo, no es un ingreso real. También tienes pasivos, es decir, tienes deudas, a lo mejor tienes que comprar inventario, tienes que comprar materias primas. Y todo eso, pues si te lo estás llevando para tu casa porque ya te gustó la tele 8K de 55 pulgadas, pues el negocio deja de operar, ¿no? Y entonces ahí ya no solamente está dejando de operar la empresa, sino que cada día que esté dejando de operar o de vender, tú ya estás perdiendo dinero y no solamente estás perdiendo ingresos, sino que estás inflando esas deudas, ¿no? Porque ya se convierten en intereses y vienen un montón de temas. ¿Y Pero sabes también qué tienen que separar? Los impuestos. Y es porque empiezan a vender, empiezan a recibir ingresos y de pronto, ¿qué es el IVA y por qué lo tengo que pagar, ¿no? Y aquí es donde le quiero preguntar a nuestro invitado estrella, ¿no? A Rodrigo, ¿qué pasa aquí, ¿no? Cuando no tienes una contabilidad de inicio, empiezas a percibir ingresos y de pronto invitación del SAT, porque ya no es un requerimiento como tal tan agresivo, sino ya es una invitación que hasta parece automática. Pero platícanos, de este sentido, ¿qué les podrías recomendar al empresariado mexicano para que no les suceda esto o cómo empezar a tener medidas preventivas más que correctivas? Claro. Pues mira, realmente aquí pues sabemos que el IVA no es nuestro, ¿no? El IVA realmente es un impuesto que es o es un dinero de la empresa que pues, realmente es de la federación. Entonces, pues, realmente eso, mucha gente desafortunadamente no hace ese pago y pues evidentemente le tiene ahí dificultades. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, realmente pagarlo, realmente hacerlo. La facturación pues es obviamente un tema muy importante. También tenemos que ver quién está en la formalidad y quién no lo está, porque también aquí es un tema bien complicado, porque ¿en qué momento tú puedes ser una persona física o moral que debes de estar dentro del régimen pues legal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los pequeños negocios en México desafortunadamente empiezan de esa manera, ¿no? ¿Cómo emprendo yo un negocio, pero cómo sé que realmente va a ser negocio para saber si me doy de alta o no? Aunque sabemos que lo que supuestamente deberíamos de manejar es desde el inicio estar completamente en el ámbito legal. Pero aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas ustedes conocen que realmente tienen un negocio, pero que realmente sí están dados de alta? ¿Y en qué momento te das de alta, no? O sea, ¿en qué momento tú puedes iniciar un negocio sabiendo que efectivamente ya te da como para hacer ce pago de impuestos? Porque, pues, como decíamos, todo mundo quiere iniciar un negocio llevándose el dinero directamente al bolsillo. Claro, y aquí un punto, ¿no? ¿Cuántas, lo que tú ahorita mencionabas? En realidad, ¿cuánto de ese emprendimiento en realidad se constituye como empresas? ¿Cuáles realmente saben siquiera qué es lo que tienen que hacer? Esos pasos, ¿no? O sea, la gente muchas veces en la informalidad de emprender, muchas empresas la realidad es que ni siquiera saben cómo acercarse al SAT, ¿no? Oye SAT y te da miedo tremendo. Y hay muchas también cosas que puedes manejar a tu favor, digo, en ese sentido, ¿no? Tú como obviamente un especialista en la parte fiscal, pues
quizás poderle dar algún tipo de recomendación cuando alguien quiere emprender, tratando de cuidar, ahora sí, las formas para que se evite un problema futuro, ¿no? ¿Qué podría hacer? Sí, pues acercarse a la institución tal cual. O sea, realmente ahí hay ventanas de oportunidad en donde tú puedes decir realmente o sea, más o menos hacia dónde va enfocado tu negocio y de ahí qué posibilidades hay o qué esquema es el que más te conviene para que puedas de inicio arrancar tu negocio en la formalidad que se requiere para que pues no tengas un problema futuro. Porque luego pues hay gente que le gusta y ya quedarse así, ¿no? O sea, me quedo de esa manera y pues continúo pues ahora sí que en la informalidad y pues como puede ser que te revisen, puede ser que pasa toda tu vida y nunca te toca, ¿no? Claro, y los riesgos, bueno, al final de cuentas es de que estás construyendo un negocio, estás construyendo una marca y llega un punto en donde si no tienes las bases sólidas para poder continuar la expansión del negocio, pues te vas a quedar en chico, ¿no? Por eso hay muchos negocios que yo conozco que de pronto llegan a un tope, ¿no? Porque aunque si bien la parte fiscal te puede ayudar dándote de alta como reciclo, es decir, bueno, te la simplificamos, pero pues estás topado hasta cierto ingreso. Entonces está limitado también tu crecimiento por esa parte. Y hoy por hoy el micro y pequeño empresario, pues lo que busca al principio es vender más allá de cómo le voy a pagar el impuesto al gobierno, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es difícil pagar impuestos en México? ¿Es más complicado de lo que parece o simplemente es un tabú? O sea, no creo que sea, o bueno, no pienso que sea complicado, pero tampoco te dan las facilidades que realmente se necesitan para que tú lo veas como un tema de una obligación que va para un sentido o un fin que nos beneficia a todos, desafortunadamente. Sí, sí. Porque aquí en México la mayoría de las personas dicen, bueno, a ver, yo realmente tengo una educación correcta o adecuada, o sea, o tengo que buscar yo en dónde meter a mi hijo a una escuela donde pueda tener las bases que realmente yo quiero que tenga, Sí. ¿no? Como tú también dices, pues realmente transito en calles en donde pues, son seguras, en donde yo no tengo un bache. Entonces, realmente ahí es cuando la gente muchas veces dice, ¿para qué pago yo un impuesto si yo no veo en educación, en salud, en infraestructura, que el impuesto sea realmente aplicado para donde debe ser, ¿no? Y ahorita lo vemos que muchas personas pues, reciben un apoyo mensual para que pues, realmente tengan un mejor nivel de vida, pero que tú dices, realmente se le tiene que dar apoyo a todas las personas, Claro. o sea, o sí a cierto sector que realmente es vulnerable y que lo requiere, porque ahí es en donde se convierte difícil pagar impuestos. Ujú. Porque dices, o sea, ¿A dónde se va mi dinero? de no? alguna manera yo necesito tener lo que a mí no me está dando pues, la federación. Sí, no, y qué interesante que lo mencionas porque también coincido en el sentido de que hace falta una cultura contributiva, ¿no? Si bien, y me voy desde mi base, ¿no? Desde mi pecera, lo que es el tema de la cultura financiera, pues no hay una materia en primaria que te diga cómo comenzar a ahorrar, cómo invertir, cómo comenzar a separar y hacer tus presupuestos, y de pronto te lanzan al mercado laboral porque luego, como está el sistema de educación en México, llegas a la licenciatura. ¿Y por qué quieres estudiar esa carrera? Pues porque tuve un familiar me dijo que era lo mejor. Entonces llega un punto donde estás tomando decisiones de vida muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que sales de la universidad, te mandan al mercado laboral y híjole, nadie me enseñó lo que tenía que saber de la parte de finanzas. Lo mismo pasa con el tema de impuestos, ¿no? Ujú. Solo es de cada ticket, yo nomás veo que se desglosa el IVA y si estoy comprando alcohol o algunas el IEPS, otras ¿no? cosas, el tema del IEPS, ¿no? Entonces, ¿y a dónde se está yendo esto? No, pues es para que tengas calles buenas, ¿no? Y lo que acabas de decir, ¡pum! Se me rompieron 3 rines. Bueno, era un bache muy grande entonces, ¿no? Y precisamente eso, pero llegando, ¿no? Y aterrizando a esta parte de los empresarios, para nada estamos recomendando no pagues impuestos porque no lo ves reflejado, ¿no? Sino comienza a hacer una base, unos cimientos sólidos para que tu crecimiento pueda estar sustentado y pueda estar con el mejor colchón y puedas tomar las decisiones correctas hacia el crecimiento y que no estés limitado, ¿no? Porque si no va a llegar un punto donde pues te vas a quedar ahí, chico. Entonces, todo tiene que ver hacia dónde quieres llegar con tu negocio. Claro, muchas veces lo que pasa es que todos los emprendedores hacen
su plan de arranque para su negocio, Claro. pero nunca contemplan la parte de, oye, me tengo que dar de alta en Hacienda, Sí, ¿con claro. qué régimen fiscal? ¿Por qué me conviene más hacer una SAPI que una SADCB? Etcétera. Y dicen, bueno, ya cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, ¿no? Y es como que, bueno, ya cuando llegue a cierto nivel de operación, donde ya me sienta seguro, tengo cierto nivel de ingresos, pues ya me actualizo, me pongo al día y ahora sí ya seguimos operando pues bajo la formalidad, ¿no? Como decía Rodrigo. Pero ¿qué pasa? O sea, vas aventando esa lata, la vas pateando, la vas pateando, la vas pateando hasta que te explota en la cara porque así como tú dices, quiero llegar a ese nivel de ingresos, cuando llegas a ese nivel de ingresos significa que tu negocio se vuelve más robusto, se vuelve más complejo y cuando te quieres poner al corriente, pues ya te va a salir caro en cuestión monetaria, caro en cuestión de recurso humano y aparte el estrés, ¿no? Que volvemos a la parte de cómo el empresario es... El tú ser un emprendedor, pues es el trabajo más exigente y peor pagado que vas a tener en tu vida, ¿no? Totalmente. Fíjate, nada más para comentar algo de lo que decía Rodrigo. La realidad es que también te acostumbras a trabajar bajo la informalidad, ¿no? O sea, porque dices, ¿por qué voy a empezar a pagar algo, a soltar algo de mi dinero? Porque ya lo ves como tu dinero, como tu ingreso, el IVA o si es el ISR. Entonces, la gente lo ve de esa manera y entonces ya le cuesta, porque obviamente desde el inicio se acostumbró a trabajar de esa manera. Entonces, no está bien, definitivo. Entonces, ¿cómo podríamos, obviamente, en ese sentido, dar algunos tips o recomendaciones a algunos, obviamente, de las personas que nos ven, para que al final puedan empezar desde que inician a tener cuidado, ciertos candados que les permitan, por un lado, como tú decías, acercarte a las instituciones, pero desde la experiencia, obviamente, tuya, ¿qué tips podríamos, obviamente, darles, obviamente, en temas de la actividad correcta o el tema régimen correcto? Lo mencionabas también hace rato, Joel. ¿Qué podríamos decirle, querido Rodrigo? Mira, yo creo que siempre cuando tú vas a armar un negocio, al fin y al cabo, no está armado, ¿no? Y realmente yo creo que el primer paso cuando tú eres un emprendedor, una persona que quiere iniciar, pues sobre el camino yo creo que te vas encontrando muchas piedras, que ahí es donde tienes que ir viendo pues hacia dónde las avientas, ¿no? Sí. Entonces, siempre iniciar, date una idea de una marca. ¿Vale? En México también la propiedad intelectual está Sí, por sí. los suelos. Entonces, Claro. ¿cómo inicias muchas veces tu negocio? Inicias pensando en un nombre, ¿no? Y no lo tienes. Y tampoco nadie da de alta ese nombre. Entonces empiezan a poner su negocio, sus tacos, su torta. Estamos hablando, Sí, sí. pues, negocios desde muy pequeños hasta el negocio más grande en donde eso lo dejan descubierto. Entonces, de ahí vas armando tu negocio, pero si el día de mañana llega a tener pues, realmente una penetración o llega a tener esa venta en el mercado importante, de repente ya no puedes registrar tu marca, ¿no? Entonces, Claro. desde ahí ya se acabó tu negocio porque entonces vas para atrás. Lo poquito que habías empezado a sembrar, pues ya no existe. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo considero que todas las personas que tenemos la posibilidad de ayudar a las personas a cómo iniciar un negocio es ir estructurando poco a poco, pero sabiendo que no todo está resuelto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ahora, qué interesante lo que mencionas sobre las marcas, ¿no? Porque si bien en la informalidad comienzas, validas una idea de negocio y de pronto, pues me gustó este nombre, es muy mío porque se llama Buñuelos Lalo, ¿no? Ajá. Y tan mío que nadie lo va a copiar. Va empezando a crecer, abro un centro de distribución, voy creciendo que ya distribuyo en todo el país. Así es. Y volteo, ya llevo 5 años y mi marca alguien más la registró porque se me adelantó. O existe una muy parecida, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Pierdo todo? Pues cuando menos tienes que buscar una variante que no sea semejante en grado de confusión para la persona que realmente pues, está dentro de ese mismo canal de comercialización. Porque si no, pues eres susceptible de una demanda, clausura, multas, cosas importantes que te llevan a reiniciar o tener que reiniciar pues, lo que tú creías que ya era un paso muy importante, que es el reconocimiento comercial, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, entonces desde la parte, digo, y conocemos muchos ejemplos de empresas que justamente les pasó por peleas o inclusive separaciones entre socios, que cuando nacieron todos estaban de acuerdo con el nombre, se registra, pero se registra el nombre de un socio, se separan por X o por Y y se llevan con todo y el nombre, ¿no? Hay marcas que son más valiosas que el total del negocio, Claro. ¿no? Entonces, Sí. pues realmente tú no sabes ahí, desde ahí, yo creo que es el punto fundamental de un negocio o un emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo evaluar una marca?
¿cómo, desde tu perspectiva, cómo puedes evaluar ese intangible? Bueno, una, por lo que tú crees, por lo que tú piensas, por lo que tú crees que va a tener una penetración en el mercado. O sea, realmente una marca, pues, tal cual es un capricho que tú tienes de nombrar algo que tú vas a desarrollar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, debería de ser, pues, algo que tú estás creando desde cero. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Buscan una marca que ya más o menos saben que tiene un reconocimiento en el mercado y le hacen una pequeña variante, o le hacen una modificación, o le hacen algo pensando que eso le va a catapultar para que, pues, la marca tenga un valor más importante. Y justamente, digo, porque ahorita se me vinieron muchas dudas y comentarios, pero ahorita en la etapa de la inteligencia artificial, ¿no? En donde le digas, dame ideas de negocio, dame ideas de marca, empieza, y realmente, pues, es la inteligencia artificial generativa quien te está lanzando los datos, ¿no? Es correcto. Llega un punto en donde, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando me paso un nombre y no hago la búsqueda fonética ante el INPI y digo, la inteligencia artificial me está diciendo que no hay problema con este nombre, me gustó, hizo clic y empiezas a crear toda una estructura con base a eso, ¿no? ¿Cómo combinas en la realidad la inteligencia artificial, el registro de marca, la propia, el tema de derecho intelectual, ¿no? La propiedad intelectual. ¿Cómo lo combinarías para que pueda ayudarle a los empresarios mexicanos a realmente tomar en cuenta los consejos de la inteligencia artificial y que puedan crecer en su negocio? Pues fíjate que ahí es una pregunta bastante interesante, porque ahí es cuando la gente de repente dice, la inteligencia artificial podría llegar a sustituir, no sé, por ejemplo, al ser humano, en realidad, en cuestiones de ideas. Y es así que tú ahorita en inteligencia artificial es, por favor, quiero que me desarrolles una demanda de divorcio. Y entonces dices, ya no necesito al abogado, pues cuando menos para llevar eso ante un tribunal y presentar lo que viene siendo un escrito inicial de demanda de un divorcio, por ejemplo. En este caso, no. Ahí fíjate que sí es indispensable el que tú no le puedes decir, realízame la búsqueda ante el INPI para saber si la marca existe o no en el mercado y pudiera ser susceptible de poder generar, pues, algo importante con esa marca, o a la mera hora, ya arrancando, ya entrando en materia, ya funcionando, pues vas para atrás, ¿no? Porque ya te llegó un documento en el que existe tu marca y no está en Guadalajara, está en Monterrey. Y yo nunca la había visto aquí y pues yo creí que realmente era una marca que para mí era completamente mía y había salido de mi imaginación o salió de la inteligencia artificial. Ahí es en donde vas a necesitar forzosamente a la persona para apoyarte, ¿no? Incluso es muy sencillo hacerlo, ¿no? Ya cualquier persona lo puede hacer también gracias a todos los avances que ha habido, que pues tú realmente lo puedes hacer desde tu casa y pues nada más es aventarte a realizar las cosas bien, que era lo que hablábamos. Pues inicia cuando menos con una búsqueda fonética que tampoco es el resultado general o al 100% real, porque tú al realizar una búsqueda fonética te arroja resultados que pudieran ser semejantes, pero realmente para hacer eso necesitas una búsqueda profunda en donde vas al INPI, presentas un escrito y por eso hay un tiempo de registro de marca que es de 6 a 8 meses, ahorita ya un poquito más, en el resultado, en el que te van a decir si la marca existe o no. En tu clase. En tu clase. Pero de ahí, pues también existe la posibilidad de que en esos 6 u 8 meses te digan, ¿sabes qué? Hay una marca y que te llegue una notificación de anterioridad. Claro. No, y ahí ya vas otra vez ibas en el paso 5 y regresas al paso 0. Claro. ¿No? Pero lo interesante de esto, digo, es no te tienes que esperar una resolución del INPI para empezar tu negocio. No. Digo, De alguna manera te da el arma de que cuando tú presentas una posibilidad de una marca, te da el derecho a usarla. Claro. Pero tampoco te da, digamos, que la opción de que esa marca ya es tuya. Entonces, tú puedes estar iniciando el negocio con esa marca y que después tengas que reconfigurarla. Claro. Si es que no te salió un resultado 100% positivo. Ojo, en ese tiempo tampoco vas a ser susceptible de que una persona pueda demandarte o que pueda exigirte algo o un pago de derecho por esa marca. ¿Sale? Pero, pues vas para atrás. Claro. De hecho, yo vi un caso, pues, muy, muy aterrizado a esto que estamos hablando en Instagram, ¿no? En una de las páginas de mis conocidos de hace 1000 años, desde la primaria,
que dijo, voy a poner un negocio de montacargas, ¿no? Y le puso montacargas Juanito Pérez, ¿no? Y ya empezó toda su campaña de Instagram, logos, todo, ya subía reels, generaba reels con inteligencia artificial. La verdad es que estaba bueno el contenido, o sea, lo enfocaron como a la parte chistosa y dije, pues está padre, ¿no? El negocio. Y pasaron, ¿qué te gusta? ¿Un mes, 2 meses? ¿Saben qué? Ya no nos podemos llamar Montacargas Juan Pérez porque pues ya vimos que había una marca registrada muy similar. Entonces, y otra vez empiezas el rebranding completo, volver a hacer logos, volver a hacer la marca en Instagram, volver a ganar seguidores. O sea, es un retrabajo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque pues desde el principio no hiciste pues justamente la búsqueda, ¿no? Y sale caro en todo lo que ya hemos platicado. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, entiendes que iniciar un negocio con lo que estamos hablando, ¿eh? Claro. Estamos hablando ya primero de pagos de impuestos y después de registros de marcas. Entonces, ¿cómo inicias un negocio si de alguna manera necesitas esas formalidades para saber que tu negocio va en un camino pues, adecuado para iniciar el negocio? O sea, entonces, ¿cómo inicio un negocio si de todas formas la marca no la tengo y tengo que esperar de 8 meses a 1 año para saber si es positiva o no? Y lo que le pasó a tus conocidos. Y en la otra en este lapso, entonces, ¿me doy de alta o inicio? Porque si al fin y al cabo inicio con un negocio en el que a la mera hora no me den o no me concedan la marca, entonces, pues, puede ser que tenga que reiniciar. Entonces, ¿cómo inicias tú un negocio así? Al final, son riesgos que vas a correr siempre en el emprendimiento. Y ojo, tratas de cubrirlos los más posibles, definitivo. Pero ¿cuántas veces te ha pasado o has oído casos donde alguien emprende un negocio y dice, esa es mi línea de negocio? Eso es lo que me quiero enfocar. Y la realidad es que el mercado te lleva totalmente a otra cosa. Y entonces te das cuenta que el negocio lo tienes que direccionar, pero eso conlleva muchas veces desde cambio de marca, obviamente cambio de lo que quieres transmitir. Entonces, pero ¿cómo puedes ir solidificando cada uno de esos aspectos? Y lo que decíamos, generando un sistema, que es obviamente Joel, un especialista en ese sentido, en la parte obviamente de armar procesos y demás. Entonces es cómo puedes ir blindando cada uno de esos aspectos. Pero esos riesgos solamente tú lo decías también al principio. Los tienes que correr. A ver, una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad, ¿no? Es correcto. Porque, o sea, claro, yo te puedo decir y para quedar bien ante cámaras y decir, te tienes que registrar desde el momento 1, no puedes iniciar operaciones si no tienes tu marca registrada porque hay mucho riesgo, ¿no? Y como financiero, pues uno de mis principales objetivos es mitigar los riesgos, ¿no? Así es. Pero realmente en la realidad tienes que validar tu modelo de negocio. ¿Y cómo lo vas a validar? Aventándote al mercado, aventándote a nadar con los tiburones. Y es cuando comienzas tu idea de negocio, validas, puedes hacer focus group y empiezas, es que mi producto requería un mejor empaque, mi producto requería un cambio de sabor, un cambio de locación, y empiezas a validar hasta que encuentres el indicado. Y si en ese inter hay impuestos que pagar, como pues el IVA, de todas maneras hay que pagarlo, ¿no? Y sí, te puedes ir registrando con un simplificado de confianza. ¿Y qué significa? Pues que si no lo sabes hacer, pues contrata a un contador que te va a estar cobrando 1,500 pesos mensuales, pero que te va a tener todo al tiro, ¿no? ¿Y qué pasa? El punto de darte de alta es que puedas facturar y que puedas hacer deducible todos tus ingresos, deducible todos tus gastos, perdón. ¿Qué pasa ahí? Que como estás en la etapa inicial de negocio, va a haber mucha inversión. Y si no la tienes registrada de manera válida fiscalmente, pues no te la van a tomar en cuenta para poder deducir, ¿no? Eso hablando cuando no eres reciclo, porque en reciclo no puedes deducir nada, ¿no? Correcto. Pero eso ya son particularidades de los impuestos. El punto es, no te esperes a que las cosas sucedan para que comiences. Esa es mi recomendación. Comienza, hazlo, sí va a haber riesgos, pero el objetivo de lo que estamos platicando es, yo ya te estoy anticipando de que puede que el nombre que estés pensando esté ocupado. Y te lo puedes evitar tú ir a la página del INPI a hacer una búsqueda fonética que, ok, me dice que no hay nadie. Claro que puede pasar mucho en 6, 8 meses, pero ya tienes algo o una noción de que no existe nada con ese nombre en tu clase. Entonces, claro que si necesitan una consultoría experta de marca, pueden acudir a Rodrigo para que les diga si existe o no existe su nombre en el negocio que quieran hacer. Pero comienza, ¿no? No te esperes como hay algo que Joel nos platicó la semana que es el 3-2-1, ¿no? El haz las cosas. No le permitas a tu mente que te empiece a llenar de objeciones, ¿no? Platícanos un poco del 3-2-1. Sí, bueno, eso es una técnica a la hora de hablar. ¿Qué significa eso? Cuando tú hablas, estás hablando en una plática formal o informal o donde tú estés,
te arrojan una pregunta y tu cerebro lo que hace es botón de pánico, ¿no? Y empiezas de que no, es que empiezas a hacer como mucho rambling en las vueltas y no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces, esta técnica habla que en vez de estar hablando simplemente por hablar y tratar de seguir consecutivamente ciertas ideas, es hablar en frameworks, que es como encasillar tus ideas y a través de eso mantener la coherencia. El 3-2-1 o el 1-2-3 es que te enfoques en una cosa, 2 categorías y 3 pasos. ¿Qué significa eso, no? Si yo te digo, Lalo, háblame de aguacates. Muy bien. A ver, háblame de aguacates. Mira, de aguacates, ¿no? A mí me gusta comerlos de 2 maneras distintas, ¿no? Me gusta el guacamole o me gusta comerlo simplemente en cubos con un poquito de sal, ¿no? El guacamole lleva más ingredientes. Lo interesante es de que en donde puedes utilizar estas 2 opciones. Puedes utilizarlo en pan, puedes utilizarlo en ensalada, ¿no? Pero precisamente cuando todo está combinado, llega un punto donde se puede perder un poco el sabor, ¿no? Entonces, el sabor, y justamente es en donde quiero llevar la pregunta del aguacate, del por qué los agricultores se sienten tan abandonados por el gobierno. Y ya te cambié de tema, ¿no? Sí, precisamente de eso va, ¿no? Entonces, una cosa es aguacate, ¿no? ¿Cuáles son las 2 categorías? Bueno, pues me gusta en cubitos o me gusta en guacamole. Y ya las 3 pasos es justo lo que decía Lalo. Bueno, ya una vez que está transformado en guacamole o en cubitos, pues bueno, me lo puedo comer en ensalada, es el primer paso. En una tostada o en un pan, segundo paso. Y tercer paso, pues él ya lo llevó a otro tema, ¿no? Ya lo llevó a un tema en donde a lo mejor él tiene una expertise, que dice, bueno, yo sé mucho del proceso de la agricultura del aguacate, o veo que hay un tema de agricultores del aguacate. Y yo soy experto porque sé cuál es la situación, sé por qué están enojados. Y ya te llevó a su campo de expertise. Y ya no vas a estar haciendo como que rambling o nada más diciendo cosas por decirlas, sino que redirigió la conversación a donde él se siente cómodo y a donde también sabe que él va a generar valor. De eso trata la técnica de... Claro, de y digo, public ahora speaking. poniéndolo en el tema del negocio, si aplicas un 3-2-1 en las ideas que tienes de negocio es, no te tomes la libertad de simplemente no hacerlo, ¿no? El punto es ejecutarlo y si bien gracias a esta plática tú estás previniendo ciertos riesgos, perfecto, te ayudó, ¿no? Y hay muchísimos otros riesgos con el tema de los impuestos y el tema también de registro de marca, pero comienza. Ahora, un empresario que ya comenzó y que no ha visto el tema de su marca o que no ha contemplado de que si está en reciclo, está topado hasta 3.5 millones de pesos, es como, ok, entonces si ya estoy a punto de llegar a esa venta anual, tengo que empezar a tocar base de qué es lo mejor. Si me voy, abro una persona moral, si me cambio de régimen, ¿qué es lo mejor? Y es precisamente ahí en donde es nuestro objetivo, que tengas todas estas bases. Y hablando de los errores y tocando un poco de esto, los principales errores que comenta el empresariado, desde el marketing, que la primera relación o el primer contacto que tienen los pequeños empresarios con marketing, pues son las redes sociales, ¿no? Claro. Y empiezan a tomar su videíto del producto o se toman un video en selfie diciendo, vengan, compren mi producto. Pero ¿qué consejo le puedes dar? Primero, ¿cuáles son los errores que detectas? ¿Y qué consejo le podrías dar a los empresarios mexicanos? Bueno, en ese sentido, primero que nada, cuando vas a determinar abrir o emprender nuevamente un negocio nuevo, es bien importante tener claro que debes, lo que decíamos al principio, separar la parte personal de lo que es obviamente tu negocio. Es decir, generar perfiles profesionales de lo que es el negocio como tal. ¿Por qué? Porque si no, obviamente no das un mensaje claro en el sentido a tu mercado, es decir, a tus clientes. Entonces, eso es un error que sucede mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Una parte importante es que yo puedo, en mis perfiles personales, replicar cosas de mi negocio, sí, pero no al revés. Entonces, después de esta parte es cómo comunicamos también, y lo hemos hablado mucho, la parte de marca personal, cómo también tratamos de que nuestro negocio empatarlo más hacia las personas. Si ustedes han visto el cambio, muchos negocios han hecho que el marketing sea a través de lo que es las personas. Es decir, mi negocio ya no nada más es decir, me dedico a vender cámaras, no, sino que yo realmente tengo una tienda, pero obviamente yo soy la cara de la tienda, entonces obviamente que la gente vea quién está detrás. Y eso es empezar a desarrollar un poco de marca personal.
Ahora, cuando cuidamos esto, donde obviamente lo que transmitimos es decir, oye, hablo del lifestyle si tú quieres, hablo obviamente de lo que puedes generar a través de producto, en ejemplo, si son cámaras, pues ¿qué podría hacer? ¿Para qué me podría servir una cámara? Pues para hablar obviamente de momentos familiares, para hablar de experiencias, para hablar de negocio, para hablar de muchas maneras. Entonces, esta parte te lleva a cómo debes de transmitir correctamente el enfoque hacia tu consumidor final. Entonces, es también cómo vas haciendo que la gente no te vea de una manera sin un orden, sin nuevamente una estructura, sino por el contrario, que la gente te vaya viendo como es un negocio formal, es un negocio bien establecido. Que quizás si hago negocios con ellos no va a desaparecer a lo largo del tiempo, que al final de cuentas es una empresa bien constituida y que también el punto es que es una empresa responsable socialmente, en muchos sentidos. Entonces, es cómo lo vas desarrollando, ¿no? Perfecto, Dani, muchas gracias. Es bien importante eso que dices. Y pues ahorita ya hablamos de errores fiscales, ya hablamos de errores financieros, de errores de marketing. Y uno pensaría que yo voy a hablar de errores de procesos de DI, pero ¿qué creen? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo que hay un error que es más importante todavía. Y déjenme le hablo directamente a los emprendedores. ¿Qué pasa cuando tu negocio ya no solamente te está costando dinero, te está costando vida? Y ese es un tema muy importante porque si bien no saben separar finanzas personales de corporativas, ¿cómo separas tu tiempo de cuánto le tengo que dedicar a mi bebé empresa y cuánto le tengo que dedicar a mi familia? ¿Cuánto me tengo que dedicar a mí? Y aquí quiero que Rodrigo, justamente, él, que es un empresario, emprendedor, ya consolidado, y sobre todo en un tema tan complicado como el fiscal, toda la parte de propiedad intelectual, ¿cómo manejas tú esa parte de sí tengo que dedicarle mucho tiempo porque son casos complejos y que son millones de pesos los que están en juego, pero también cómo mantienes tu salud mental? Claro. Pues mira, fíjate que esa pregunta es fundamental y yo creo que todas las personas que emprenden un negocio, hasta cuando inician, tienen que realmente tenerlo como un punto importante. Y es, por ejemplo, tienes que buscar siempre un escape. Un escape para que realmente le dediques a tu cuerpo, a tu mente, y que eso te va a ayudar para que el negocio funcione, tal cual. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta y soy apasionado del fútbol, y yo a mis 44 años sigo jugando fútbol, pero mucho tiempo lo dejé. O sea, mucho tiempo dejé eso porque realmente no tenía ni la posibilidad y tampoco me quería dar el tiempo. Hasta que ves que lo único que no vas a poder recuperar en esta vida, pues es el tiempo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que siempre tienes que buscarle, y pues habrá gente que les guste armar cosas, habrá gente que le guste leer, habrá gente que le gusta salirse con los amigos, echar una cervecita, porque muchas veces hasta en eso estamos pues realmente excluidos de darte esas posibilidades, esos tiempos, pues, para poder realmente seguir generando y que tu cuerpo pues, te lo agradezca, ¿no? Claro. Sí, digo, y ahí, por ejemplo, está la parte de cómo lo vives, pero precisamente hasta qué momento lo vas marcando y separando, porque de repente en algunos puntos te empieza a comer. Uh-huh. Casi siempre el negocio más que la vida personal. Uh-huh. Entonces, en algunos casos se da al revés, pero cuando se de eso, ¿qué tipo de alertas podríamos tomar, no? Porque normalmente cuando hablas de emprendimiento, ¿qué es lo que siempre escuchas? Una empresa o un emprendedor que no le dedica 12 a 14 horas al día no sabe lo que es emprendimiento. Híjole, qué complicado es eso y si realmente es cierto, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Cómo vas marcando esos límites, pero cuando sin querer los sobrepasas es cómo vuelves al redil, ¿no? Lo que pasa es que también tienes que decir, bueno, para ti, ¿qué es el éxito, no? Claro. O sea, ¿qué es para ti el éxito? Si el éxito es realmente tener una casa muy, muy grande, tener el mejor coche o tener una familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo una familia y creo que el éxito es no llegar a otro punto que no sea el que tú seas feliz, ¿no? En lo que haces, con quién estás y con quién realmente te desenvuelves. Sí, y es que, digo, en mi punto particular de vista, la felicidad está en el camino, no en el destino. No hay que esperarnos a que algo suceda o llegar a cierto punto para decir, en ese punto ya voy a ser feliz, ¿no? Cuando tenga hijos ya voy a ser feliz, cuando tenga los millones ya voy a ser feliz. Y precisamente en esta parte de cuando comienzas un negocio, va muy similar porque dice, cuando empiece a vender mi primer millón, ya voy a estar en otro nivel, ya voy a ser feliz. Y te das cuenta que mientras más empiezas a vender, más problemas empiezan a haber, más personas tienes que contratar. Entonces llega un
una bola de nieve de problemas en donde el empresario muere más por abundancia que por escasez. Que es decir, se llenó de pedidos, se llenó de muchas cosas, de empleados y de pronto, ¡pum!, cae. Porque ahora ya no tiene el mismo servicio, ya no tiene la misma atención, ya no tiene eso lo que lo diferenciaba al principio y terminó siendo uno más, ¿no? Y precisamente aquí es importante lo que mencionas, que es, tú lo tienes que definir, porque lo que para ti es un éxito, tanto empresarial como personal, es para otra persona. Y sí, pueden ir de la mano la parte empresarial y la parte personal dependiendo de a quién se lo preguntas, pero siempre es importante dividir y tener en tu agenda tiempo para ti y tiempo para el negocio. Sí, este no es un podcast en donde vamos a hablar de trabaja 20 horas al día, duerme 2 porque dormir es una pérdida de tiempo, como otros autores lo dicen y muy respetable, pero realmente es encuentra cosas que a ti te gustan, desarróllalas y date tiempo a ti de encontrar qué te gusta y qué no. Yo he tenido sesiones en las consultorías financieras en donde parecen más sesiones de psicología que de finanzas. Sí, fácil. ¿No? En donde dicen, es que no sé qué me gusta. Y yo, comienza por encontrar qué no te gusta, ¿no? Comienza a probar, siempre has querido tocar piano, pues ve una clase de piano. Lo peor que puede pasar es de que vayas y digas, no me gustó. ¿No? Pero ya, ¿cuánto le invertiste? 1 hora. ¿Cuánto tiempo lleva ese pensamiento en ti? ¿15 años? ¿20 años? Entonces, empieza a hacer las cosas. Y lo mismo pasa en el negocio cuando dices, creo que siempre tuve que haber cambiado este sabor o cualquier cosa de tu producto, pero nunca lo haces. Pruébalo. Haz un focus group, no tienes que cambiarlo todo a nivel nacional, dependiendo de cómo estás. A veces en chico funcionan bien las cosas, pero todo depende del nivel y el empuje que le quieras echar. No necesariamente tienes que trabajar las 24 horas del día para que vayas a llegar más rápido a donde quieras, ¿no? Porque luego es como un carro, ¿no? Un Ferrari que le estás pisando el acelerador las 24 horas del día, o se te va a acabar la gasolina. No voy a decir tronar el motor porque no estamos hablando de la Fórmula 1 actual, ¿no? Pero te cansa, ¿no? O sea, va a cansar, se va a desgastar. Entonces, tú también te vas a desgastar, ¿no? Y precisamente aquí nos mencionabas acerca del fútbol, ¿no? Que has encontrado en el fútbol un escape, que es un gusto, pero también has encontrado negocio en el fútbol. Es correcto, sí. Lo he buscado. Y, por ejemplo, hay etapas para todo. O sea, regresando un poquito a esto, hay etapas, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene 20 años y que emprende un negocio, por ejemplo, tiene una pila diferente a una persona que ya tiene 40 años y que está casado y que tiene hijos, ¿no? Entonces, yo creo que cada etapa es una parte muy fundamental de qué tanto estás dispuesto a darle ese tiempo a un negocio o a la familia o a lo que venga, ¿no? O sea, eso es importante. Sí. Ahora, en cuanto a lo que mencionas del fútbol, sí, también aparte de tener una escapatoria para el juego, de alguna manera, que eso pues es lo que realmente te desconecta, porque pues lo que más se disfruta es el tercer tiempo con las chelas, con los amigos. Ah, claro. O sea, realmente es a lo que uno va. Pues realmente también he encontrado una parte de un hobby que es el coleccionismo, por ejemplo, en el fútbol. Okay. Y sí hay negocio en esa parte. O sea, realmente uno puede darse cuenta que lo que para uno es basura, para otras personas pues, sí, claro, es algo que tiene un valor y que pues al fin y al cabo es una inversión, ¿no? Y que también es una escapatoria. Claro. ¿Y cómo combinas, no? Muchas veces esa parte donde, como dices, esa parte de relaciones, esa parte de repente del hobby, y que al final llegas a traducirlo en algo, digamos, también como una oportunidad de negocio, de crecimiento, es cómo lo puedes hacer que se vuelva natural, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Pues, cuando disfrutas, yo creo que es la clave. Sí, o sea, realmente es eso, y te voy a decir una cosa. El tema del emprendimiento y de el tener un cierto orden para las cosas, hasta lo aplicas en eso. Y te voy a decir por qué. Porque realmente la gente, cuando tú inicias un equipo de fútbol, y así te lo digo, mucha gente no llega. Mucha gente de repente no va y simplemente tiene esa informalidad. Y entonces ahí aplicas contratos y cosas claro, que le motivas a la gente hasta con darles dinero para la asistencia. O sea, la asistencia en el partido. Sí, sí. Luego, y si metemos 5 goles, es un bono adicional. Y si el marcador se queda en ceros en nuestro equipo, es otro bono. Y entonces motivas a la gente que a lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo de alguna manera tengo un negocio y ya tengo
algo de qué vivo, ¿no? Pero hay gente que realmente se dedica a otras cosas y que, por ejemplo, están en un carro trabajando 12 horas, pero que les gusta el fútbol y de ahí armas un equipo y entonces empiezas a hacer ese tipo de contratos que lo llevas a un equipo de fútbol y que motivas a las personas para que realmente tengan un compromiso y de repente digan, es que no voy nada más para jugar, sino porque realmente tengo un beneficio. Claro, ¿no? Y sobre todo esta parte de qué es lo que te motiva, ¿no? Si bien, ¿cuál es la función del portero? Muchas personas pueden decir, pues para las pelotas, ¿no? Pero ¿cuál es realmente su objetivo? No, bueno, que el equipo rival no meta goles. ¿Cuál es el objetivo del delantero? No, que meta goles. Y así te vas posición por posición cuando realmente el objetivo de todos es ganar el partido, ¿no? Si lo pasamos eso a convicciones y a motivaciones, no para todos el dinero es lo suficientemente motivante, que es a lo que voy. No es lo mismo decir, y recuerden, ¿cuál fue su primer sueldo? Y querían ganar 10,000 pesos al mes. Y, ay, si voy a ganar 10,000 pesos al mes, lo ganas. En cuestión de días, ya tenías en tu mente, quiero 20,000. Y en cuestión de días, cuando lo lograbas, 30,000. Y así va subiendo. ¿Por qué? No hay un límite, ¿no? No para todas las personas es motivante el dinero, pero a lo que voy es, si tú estás poniendo bonos en tu empresa solo con la parte monetaria, va a llegar a un punto donde te das un balazo en el pie porque no es lo suficientemente motivante y va a terminar afectándote. Pero ¿qué pasa si los objetivos o los bonos los condicionas a lo que sí es motivante para la persona? El tema de poder cambiar vidas, el tema de poder ayudar a otras personas, ¿no? Depende de cada uno qué es lo que los motiva. Pero todo eso vamos a un bien común, que es el ganar el partido, pero también lo alineas a un objetivo personal dependiendo de qué es lo que les motiva, ¿no? Y todo esto, bueno, sí, lo tiene que plantear el líder, pero también hazte la pregunta de manera introspectiva de qué es lo que realmente te motiva a ti. O sea, y lo dijimos hace un momento, no tengo que llegar a un objetivo para ser feliz o para tener el éxito empresarial, ¿no? Y, por ejemplo, yo aquí le quiero preguntar a Joel, ¿no? Más que tu definición de éxito, ¿en dónde realmente consideras tú que está el beneficio de ser empresario? Híjole. Y ya sé por qué me preguntaste a mí. Los que me conocen, pues Lalo y Dani, saben que a mí, yo no soy fan de romantizar la vida. O sea, a mí me parece que romantizar la vida no te lleva a lugares tan bonitos como uno creería, ¿no? Y muchas veces escuchamos que el fin último del hombre es ser feliz. A mí me parece que es la falacia más grande que le han vendido a la humanidad. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo eres feliz, entonces se vuelve un estado de monotonía y entonces ya la satisfacción desaparece. Como dice Síndrome en la película de Los Increíbles, ¿no? De que si todos somos súper, nadie lo es. Y es justamente eso. Si todos fuéramos felices, en realidad nadie es feliz porque todo es plano. Claro. Lo que sí es real es que si en tu vida tienes más momentos felices que momentos amargos, o momentos de tristeza, momentos de enfermedad, pues entonces sí se vuelve divertida la vida. Y creo que ahí es donde se encuentra ese punto medio, porque para mí la vida no es de blancos o negros. O sea, la vida es una escala de grises enorme en donde tú defines en dónde es donde tú te sientes satisfecho. Y esa es la palabra clave. ¿Dónde te sientes satisfecho? ¿Dónde te sientes realizado? A través de encontrar el equilibrio justamente de qué es lo que a mí me llena, qué es lo que me hace sentir ese momento de plenitud o ese momento de ser feliz, que no vas a ser feliz por toda tu vida, pero ese momento, disfrútalo. Ese momento, vívelo y no estés pensando en ahora quiero 20,000. Ahora, si ya viajé a Japón, ahora quiero viajar a Dubái. Y no, estás en Japón, vive en Japón. Y le pasa mucho a los empresarios, ¿no? Uh-huh. Que también están muy concentrados en las cosas malas, ¿no? Y es como, lo amargo va a pasar, ¿no? Y cuando pasan cosas buenas, buscan el arroz negro, ¿no? Sí. O sea, está bien, mejora continua, Lean, Six Sigma, padrísimo, ¿no? Pero ¿qué vas a buscar, ¿no? ¿En dónde estás ahorita y por qué quieres llegar a esta parte de un crecimiento acelerado, escalonado, porque la competencia lo hizo antes, Sí. ¿no? Busca tu propósito como empresario. Claro, y es lo que venimos diciendo de el dinero como objetivo de tu vida
no te va a llevar a ningún lado porque siempre vas a querer más. Y el dinero como un fin, yo creo que es de los males que más aqueja a la sociedad del día de hoy. El dinero siempre tiene que ser un medio. ¿Para qué? Eso te toca responderlo a ti. O sea, ¿para qué quieres tener $1,000,000 en el banco? Nomás por tener $1,000,000 en el banco y decir, ya soy semánticamente millonario. ¿Qué te genera eso, no? Ahora, si dices, bueno, quiero tener $1,000,000 en el banco, porque a partir de eso yo sé que le puedo ofrecer cierta seguridad a mi familia en caso de alguna emergencia médica, o porque con eso voy a pagar un viaje para toda mi familia, un crucero a Alaska, donde vamos a ver la aurora boreal, y vivir ese momento en familia, porque también, si tú solamente te dedicas a generar para ti mismo y no lo compartes, eso no te lleva a ningún lado, y eso no lo digo yo, lo dicen un montón de filósofos en miles de años de experiencia de la cultura humana que se ha desarrollado, ahora ¿no? ya entendemos al SAT. Así que para eso... Para eso bien. quieren tener los millones Gracias, en el banco, Joel. para el bien común. No, Claro. y mira, fuera de broma, y lo pensaba cuando lo decía Rodrigo, Marco Aurelio, que es un filósofo muy, muy famoso, si no lo han leído, por favor, léanlo, háganse ese favor. Siempre decía que el hombre tiene que vivir en pro de la polis. Y siempre busca el beneficio común, porque a partir de que le vaya bien a todo el mundo, por consecuencia te va a ir bien a ti. Y eso es algo que creo que se pierde mucho hoy en día, ¿no? O sea, siempre estamos tratando de ver cómo me beneficio yo, te olvidas de los de alrededor, y pues si no compartes el éxito, si no compartes los momentos, pues para mí entonces ya pierde sentido el para qué estás haciendo las cosas, ¿no? Oye, Joel, y ahora si lo traducimos esto, precisamente como decía Lalo, a la parte empresarial, es lo que hace rato que también lo mencionamos, el punto es la responsabilidad social, ¿no? No nada más es generar riqueza hacia el negocio, sino obviamente a tus empleados, obviamente a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo traduces? O sea, ¿cómo regresas una parte de lo que tú estás sacándole, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué tan importante se vuelve eso en una cultura y cómo obviamente también lo traduces en un beneficio a la hora de quizás pagar impuestos? Porque obviamente el gobierno también te da ese beneficio de decir, oye, pues si tú regresas una parte, yo te ayudo adentro de lo que me vas a pagar a que puedas condonar de ahí algo, ¿no? ¿Cómo sería ahí, Rodri? Bueno, yo considero que, y algo que yo, por ejemplo, llevo a la práctica, siempre trato de ayudar a la gente. O sea, pero ¿cómo? De forma directa. O sea, yo no soy una persona que va a una fundación y entrega cierto dinero a una persona, jamás. O sea, yo realmente apoyo y ayudo a la gente que llega y que realmente te das cuenta que tiene una necesidad y va directo. Claro. Y yo creo que esa es la forma correcta en la que debemos de Sí, ayudar, sí. ¿no? O sea, y también de alguna manera era lo que mencionábamos con este equipo de fútbol. Esos ciertos incentivos no es gente que se dedica a lo mismo que yo me dedico. O sea, ahí en ese equipo hay cosas, o más bien, hay diferentes personas que se dedican a cosas muy diferentes a las que yo me dedico y que realmente es lo padre, porque también si tú de repente tu círculo siempre es con la gente con la que tú convives, pues hasta esa zona de escape van a hablar del trabajo. Claro. O sea, hasta esas chelitas van a terminar hablando de, oye, ¿cómo le vamos a hacer mañana? Yo creo que con la persona muchas veces que menos convivo fuera del trabajo es con mi socio. Sí, y Por lo mismo. digo, a manera de empezar a cerrar también ya el capítulo, creo que es bien valioso todo lo que hemos expuesto el día de hoy. Y sobre todo aprende de lo que ya le pasó a los demás. No cometas los mismos errores. Por eso los estamos exponiendo aquí. O sea, no empieces en la informalidad. O sea, sabemos que es un proceso complejo, pero empieza por el paso 1. Y luego ya, el paso 2. Poco a poquito puedes ir arreglando las cosas. No hay errores que te van a costar tu vida, esperemos. Pero, o sea, el chiste es empieza a hacer las cosas de cierta manera, ¿no? ¿Tú qué te llevas, Lalo? Pues es que sí, yo me llevo precisamente eso, el marcar la X en el mapa de como empresario, ¿no? Saber qué es lo que me motiva, ¿no? Y poder ayudar a las personas a que encuentren ese camino, porque y lo que dijo Rodrigo, ¿no? El poder compartir, el poder, no simplemente todo para mi molino, sino a empezar a dignificar a las personas que trabajan con nosotros. Todos empiezan a crecer, ¿no? Por ahí tenemos un amigo que tiene un café que nos especificaba el por qué le llamó cielo de oro, porque el oro cae a todos. Me hace mucho sentido el poder ser este tipo de empresario, ¿no? El empresario que crecen todos
Y quizá no a veces a la par, hay veces que van a crecer más otras personas, pero mientras todos crezcan, ese es el objetivo, ¿no? Y sobre todo, es mejor tener actitudes preventivas que correctivas. Lo hablamos con el tema tu registro de marca, o sea, ve marcando tu camino y no esperes a que sucedan las cosas para comenzar a actuar, ¿no? Para sentirte bien. Hazlas, encuentra tu propósito y si tienes alguna idea de tema, de capítulo, también compártelo en los comentarios y nos vamos por ese lado. Sí. Y bueno, la verdad es que en ese sentido, digo, como saben, siempre la intención es tratar de enfocarnos en las cuestiones de los riesgos que muchas veces nos suceden o cómo las puedes evitar. Pero la verdad es que me gustaría mucho pedirle a Rodrigo un consejo. Decir, oye, si tú pudieras darle un consejo a todos esos empresarios que quizás en sus inicios no saben el camino correcto, digamos, de cómo volverse más formales por la parte, obviamente, de tu expertise, ¿qué podrías decirle? Pues mira, yo creo que lo importante es iniciar. Sobre el camino siempre vas a encontrar obstáculos. Realmente siempre va a haber forma de corregirlo porque para eso estamos. Que realmente lo importante de emprender muchas veces son las personas. O sea, con quién te juntas, con quién platicas, con quién realmente puedes desarrollar una idea, un proyecto. Y de ahí, pues ir viendo cuáles son, digamos, que los objetos a los que quieres llegar. Claro. No muchas veces vas a poder definir cuál es ese objeto porque realmente pues es como cuando inicias una obra, ¿no? O sea, tú realmente quieres ver tu casa o un desarrollo de cierta manera, pero en el camino te vas encontrando que tienes que ir haciendo ciertas modificaciones. Entonces, realmente aquí anímense, busquen la manera de encontrar la etapa correcta para poderlo hacer. ¿Y cómo? Pues simplemente cuando tú a lo mejor pienses que quieres libertad, tienes que sacrificar la seguridad. Claro. No hay más. Sí, y que justamente pues eso hacemos en Efinco, ¿no? O sea, ayudarles a que puedan empezar y que puedan empezar con una estructura, con una idea clara y que no sea como tengo que hacer todo al mismo tiempo y en todas partes y en todos los tiempos y siempre cuidando pues el factor humano, ¿no? Entonces, eso fue Resaca Empresarial, donde la resaca no viene de excesos, viene de decisiones. ¡Vámonos! Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Bravo, chicos. La Pod House, estudio creativo.